Hola chicas, bienvenidas a esta capacitación. Me llamo Frandelis Leal. Hoy vamos a aprender la técnica Wet on Wet, mejor conocida como la flor camaleón. Wet on Wet significa húmedo sobre húmedo, es decir, que es una técnica que se caracteriza por trabajar el gel mientras aún está húmedo, es decir, antes de curarlo en lámpara, permitiendo que los colores se mezclen y crear degradados, y un efecto similar a una pintura óleo. A lo largo de esta capacitación les estaré enseñando cada paso a detalle y quiero recordarles que incluimos una guía en PDF que preparamos especialmente para ustedes. En ella encontrarán el resumen de cada paso de la técnica que veremos hoy, los principios del degradado, la posición correcta del tip y otros consejos importantes. Y ahora sí, comencemos. Ok, como primer punto vamos a la preparación del tip de práctica. Primero, limamos el tip de práctica con una lima de spongy. Yo estoy usando una de Mia Secret 100-180 para matificar y retirar el brillo de nuestro tip. Un tips que le puedo dar es que para que no se mueva su tip de práctica, si lo colocan acá, es echarle una gotica de pega. Solo una gotica de pega, no mucho, para que cuando lo retiren sea más fácil. Pero mientras que yo estoy trabajando acá, me gusta echarle una gotica de pega para que no se me mueva. También puedo utilizar estos tips de práctica, no pasa nada. A mí porque me gusta usar estos. Me gusta cómo se ven así y por eso lo utilizo. Pero también puedo utilizar estos. Y también quedan flores muy bonitas aquí. Ok, una vez que ya hemos limado nuestra uña y la hemos matificado con nuestra spongy, vamos a esmaltarla con nuestro gel semipermanente blanco. Aunque le coloquemos color, porque vamos a degradar colores con gel painting, quedan mucho mejor los colores cuando esmaltamos el tip con blanco, porque resalta mucho más cualquier color que le coloquemos arriba. Y una vez esmaltamos, metemos a 30 segundos en lámpara. En este caso, como vamos a trabajar esta técnica, que es la original de Wet on Wet, no voy a necesitar base coat, porque es una técnica que es mucho más marcada. Porque cuando trabajo con esta, que es un poco más realismo, más difuminada, sí utilizo base coat primero y luego realizar la flor. Pero esa es la siguiente flor que vamos a ver. En este caso vamos a trabajar con esta, así que no es necesario aplicarle base coat. Ok, para este paso vamos a necesitar nuestra paleta de colores para mezclar, nuestro pincel lengua de gato para crear los pétalos y varios tonos de gel paint. Les recomiendo que utilicen painting que tengan buena viscosidad. Si tienen gel paint con una viscosidad muy suave, no nos va a servir porque no se va a hacer bien la flor. En este caso yo estoy usando de Mia Secret. También estoy utilizando unos de la marca SR Glam, que son de aquí de Estados Unidos. Trabajo con estas dos marcas porque son los painting que mejor tienen viscosidad y pigmentación. Ok, ¿cómo se mezclan los colores? Se van a mezclar directamente en la uña para crear el degradado. Pero antes de llegar a la uña, quiero que hagamos una prueba en una hoja blanca y nuestro pincel lengua de gato para que vean la difuminación. Lo primero que debemos hacer al abrir nuestro envase de gel paint es mezclarlo, porque pasa un fenómeno llamado separación de fase o cedimiento del pigmento, donde los pigmentos que son más pesados se van al fondo por la gravedad y la parte más ligera de la fórmula, resinas y monómeros transparentes, suben. Y esto ocurre por la altísima concentración de pigmentos. Un ejemplo de lo que hablábamos es aquí. Esta parte que se ve como agua o burbuja se ve mucho más claro. Esta parte de aquí, eso es lo que llamamos separación de fases. Los pigmentos que son más pesados se van al fondo por la gravedad y la parte más ligera de la fórmula sube. Por eso es importante primero mezclarlo para que vuelva la fórmula completa y el pigmento esté en todo nuestro gel paint. Porque si nosotros usamos solamente esa parte ligera, no va a tener la suficiente viscosidad ni la suficiente pigmentación para crear nuestra flor ni degradar los colores.
Por eso es importante siempre mezclar nuestro gel paint antes de utilizar. Quiero mostrarles el círculo cromático. Este círculo cromático nos sirve para cuando queremos saber qué color hacer nuestra flor y no sabemos, podemos hacerla de dos maneras. Con la combinación de colores, con colores complementarios, aquí nos dice complementarios, es decir, el naranja es complementario con el azul, el verde es complementario con el violeta y así sucesivamente. Los colores complementarios son los colores que están opuestos en el círculo cromático y crean un contraste vibrante y llamativo. Ahora están los colores análogos, que son los que están uno al lado del otro en el círculo y crean armonía, suavidad y transiciones naturales. ¿Cuál debemos usar? Cualquiera de los dos, colores complementarios o colores análogos. Un ejemplo de combinaciones análogas es este verde turquesa con el azul. Aquí lo podemos ver en la uña. Esto es una combinación análoga. Ahora, una combinación de colores complementarios es este amarillo y azul. Aquí lo podemos ver. Una combinación complementaria, amarillo y azul. Y así podemos jugar con los colores de nuestra flor. Podemos crearlas de distintos colores y el degradado de diferentes colores jugando con los colores del círculo cromático. Ahora, ¿por qué es importante saber lo de los colores cromáticos y las combinaciones análogos y las combinaciones de colores complementarios para saber cómo va a quedar el resultado de nuestra flor? Un ejemplo, aquí se combinó un morado muy claro con un amarillo muy claro, pues se ve un acabado demasiado opaco. No es lo mismo que este tipo de flor donde se ve un resultado llamativo o este tipo de resultado donde la flor se ve súper realista. Por eso es importante saber combinar los colores antes de crear nuestra flor. Lo importante de tener un círculo cromático es que, aparte de que te da las combinaciones de colores análogos y las combinaciones de colores complementarios, por el otro lado, me enseña cómo combinar los colores, a cómo mezclarlos y qué tonos me van a dar. No necesitas comprar todos los colores de gel paint. Si tienes 5 o 4 colores de gel paint necesarios o los principales, los puedes combinar. Y con este círculo cromático te enseña cómo hacerlo. Ejemplo, tienes gel paint en rojo y uno blanco, lo combinas y te da un color rosa. Rojo y un gel paint amarillo combinados te da un color naranja. Y así te enseña cómo puedes combinar los colores y qué colores te dan. Así de solamente dos colores tienes un tercer color combinado. Y esto también nos enseña cómo va a quedar el color una vez lo mezclemos, porque vamos a hacer una mezcla y unos degradados en nuestra flor. Por ejemplo, aquí el rojo y el amarillo sabemos que da un naranja. Ese es el naranja que va a quedar en nuestras flores. Cuando combinamos amarillo y rojo, al realizar el degradado va a quedar un naranja en el medio de la flor. Amarillo y rojo, al degradarlo va a quedar un naranja en el medio. Ahora vamos a poner a prueba todo lo que hemos dicho y hemos aprendido ahora con el círculo cromático. Voy a volver a mezclar para que no se olviden. Limpio por una parte con mi espátula y deposito en mi paleta de colores. Solo voy a utilizar la cantidad necesaria para mi pétalo. En esta ocasión voy a utilizar los gel painting de la marca SR. A veces también utilizo los de Mia Secret como les mostré, pero en esta ocasión utilizaré los de SR. Ok, mezclo y limpio mi espátula, deposito la cantidad que voy a necesitar, luego cierro mi recipiente para que no se me seque y empiezo a trabajar en la uña. La posición del pincel es muy importante, por eso se las voy a mostrar desde este ángulo. Este es mi pincel a 0 grados, a 45 grados y a 90 grados. Siempre tenemos que trabajarlo a 45 grados porque si trabajamos a los 90 y arrastramos nos llevamos todo el producto. Lo ideal es trabajar a los 45 grados y a toquecitos. Ahora se los voy a mostrar a este ángulo. Sería mi pincel a 0 grados, 45 grados y 90. Tenemos que trabajar a los 45 y a toques. No podemos arrastrar ni presionar mucho a los 90 porque nos llevamos todo el material. Tiene que ser a 45 y toques, tanto de lado como de frente. Al principio tiene que ser totalmente plano. Hacemos la forma del pétalo y luego vamos a inclinar de lado y con solo la punta de nuestro pincel vamos a formar el pétalo a toquecitos.
Nada puede ser arrastrado ni de frente ni de lado. Todo tiene que ser a toque y 45 grados. Antes de degradar, para luego realizar nuestro pétalo, podemos realizarlo de dos maneras. La primera manera es colocar el amarillo de forma circular. Luego aplicamos el color rojo como el siguiente color, dándole la forma circular como encerrando el color amarillo. Limpiamos nuestro pincel nuevamente. Es súper importante mantener el pincel limpio antes de tocar otro color y antes de difuminar. Y ahora empiezo a degradar los colores a 45 grados a toquecitos. En el caso de mi gel paint amarillo no tiene tanta pigmentación, entonces lo que hago yo es que cargo un poco más de mi pincel con el amarillo para poder degradar bien los colores y voy desde el amarillo degradándolo hacia el rojo. Por eso siempre les recomiendo que compren painting de buena calidad, con buena viscosidad y buena pigmentación. Difumino también mi parte roja para que se vea bien el degradado, además de que mi rojo tiene bastante pigmentación. Aplico más de amarillo y voy desde el amarillo hasta el rojo difuminando. Volteo mi uña para ayudarme a que el degradado sea igual. Una vez esté degradado como yo quiero, empiezo con el gel painting blanco. Para esto voy a necesitar mi paleta de colores, mi espátula, mi color blanco en gel painting y mezclo. Limpio de un lado y deposito en mi paleta de colores la cantidad que voy a necesitar. Antes de comenzar a realizar los pétalos de nuestra flor, vamos a hacer un ejemplo en esta hoja blanca. Vamos a dibujar una uña. Esta será la parte de arriba de nuestra uña y esta será la parte de abajo de nuestra uña. Vamos a simular que vamos a hacer unos pétalos. El pétalo del centro, pétalo número 1, pétalo número 2 y acá el tercero. La posición de nuestro gel paint en nuestro pincel es importante. Voy a dibujar acá mi pincel. Estas son las cerdas de mi pincel y este es el mango del pincel, mi pincel, y esta también será la parte de arriba de mi pincel y esta será la parte de abajo de mi pincel de manera horizontal. De esta manera estaría posicionada mi pincel, sería la parte de arriba y la parte de abajo. Esto es importante porque la parte blanca que está en mi pétalo y luego difuminamos en el centro será la parte blanca que necesitamos que esté en nuestro pincel. Esta parte tiene que estar más blanca que en el centro de nuestra flor. Como esa parte es la que tiene que estar más blanca, en mi pincel esa parte de arriba también tendrá que tener más blanco que el resto del pincel. Igualmente el pétalo del centro tiene esa parte más blanca, así que la parte de arriba de mi pincel tiene que llevar más blanco y depositarlo en el pétalo. Así que tiene que ir más blanco esta parte, así que mi pincel tiene que estar más blanco en la parte de arriba. Ok, mi pétalo del centro tiene blanco en la parte de arriba y en la parte de abajo. Eso quiere decir que mi pincel, para hacer la parte de abajo de la flor, tiene que tener más blanco en la parte de abajo para hacer la división de los pétalos. Aquí tengo mi pincel con la parte de abajo más blanca que el resto del pincel y de esta manera voy a realizar el pétalo y difumino en el centro. Esta parte también tiene más blanco para que se vea la división de los pétalos. Entonces esta parte necesito colocar más blanco. Ok, aquí llevo mi pincel con la parte de arriba más blanca y a toquecito es que le voy a dar la forma de ese pétalo. Y luego difumino en el centro. Ok, vamos a hacer un ejemplo directo. Acá está mi pincel con la parte de arriba más blanco y lo que yo hice fue aplicar el blanco a toquecito, limpié mi pincel y luego degradé suavemente hacia el centro. Ahora para el pétalo del centro voy a colocar el gel painting arriba para hacer la división y a toquecito le voy dando la forma. Limpio mi pincel y degrado hacia el centro.
Ahora, para hacer la parte de abajo de este pétalo del centro, voy a colocar gel painting abajo y a toques voy haciéndole la forma. Limpio mi pincel nuevamente y degrado hacia el centro. Ahora, para este pétalo voy a colocar el gel painting arriba, como ya habíamos mostrado, y a toques igualmente voy dándole la forma. Limpio el pincel y degrado hacia el centro. Como está degradado nuestros colores en la uña, necesito que se distingan los pétalos de nuestra flor, por eso es importante que el gel painting arriba o abajo de nuestro pincel esté bien direccionado. Ok, ahora vamos a hacer la práctica. Aquí tengo mi gel paint, voy a colocar el gel paint en la parte de arriba. Comienzo aquí a toquecitos, a crear la forma de S. Aquí lo que hago es subir un poco el pincel para que solamente lo haga con la punta del pincel. Okay. Ahora lo difumino. Lo primero que vamos a hacer es como un boceto para saber dónde van a ir los pétalos de nuestra flor. Coloco más gel painting blanco en el pincel y voy a hacer el siguiente pétalo, que es el del medio. Voy a hacer la parte de arriba para dividir este pétalo con el del centro. Para eso posiciono mi pincel y le doy a toquecitos, toquecitos, toquecitos y llevo abajo. Limpio mi pincel y degrado en el centro. Limpio mi pincel. Cargo más del color blanco, pero en la parte de abajo porque voy a dividir, voy a crear la parte de abajo del pétalo del centro. Coloco y bajo. A toquecitos, dándole la forma del pétalo. Limpio un poco mi pincel y difumino la parte del centro. La parte de arriba de mi pincel para hacer la división del tercer pétalo. Comienzo desde arriba, a toquecito, voy bajando, dándole la forma y bajo. Limpio mi pincel y difumino la parte del centro. Ahora voy a crear un pétalo un poco más pequeño abajo. Coloco mi gel painting solamente en la esquina de arriba y comienzo. Voy a hacerlo más abajo para que se vea que es un pétalo diferente. Hago la forma a toquecitos y le doy la forma hasta abajo. Limpio mi pincel y difumino en el centro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a retocar un poco más. Iluminar más, aplicándole un poco más de blanco en esa parte. Y limpio mi pincel y difumino la parte del centro del pétalo de mi flor. Yo digo que limpio mi pincel en la misma paleta, lo que hago es descargo, aquí está la evidencia. Descargo mi pincel para quitar el exceso. Aplico más painting gel blanco y vuelvo a repasar acá. Toquecitos, toquecitos, dándole la forma. Limpio mi pincel y ahora difumino la parte del medio. Parte de abajo de mi pincel y vuelvo a descargar dándole la forma. Okay. Limpio mi pincel y difumino la parte del centro. Esta parte de los pétalos yo siento que ya tiene suficiente blanco, así que no le voy a aplicar más. Okay. Quiero iluminar más esta parte de mi pétalo del centro, así que voy a colocar gel paint en la parte de arriba de mi pincel y a repasar. ¿Cómo hago para repasar y para que se note más? No lo hago de manera plana, sino que levanto un poco mi pincel para trabajar con la punta. Ok, ahí está. Lo que voy a hacer es que voy a colocar un poco más de blanco, ahora sí, más hacia el centro de mi pincel, de esta manera. Y voy a hacer unas líneas muy rápidas en el centro, en todo el pétalo. Lo voy a descargar un poco. Esta parte que queda aquí no es parte de la difuminación. Voy a difuminarlo un poco más hacia afuera. Lo que no quiero es que se pierda la difuminación que hicimos
al inicio quiero que se note que hay una difuminación. Aquí se nota que está el amarillo, aquí se nota la difuminación y aquí se nota el rojo. Y se nota la división de los pétalos. Eso es lo que buscamos. Coloco un poco del gel painting negro, lo deposito en mi paleta de colores, coloco el painting negro. Recuerden que hasta el momento no hemos secado absolutamente nada. Asimismo colocamos el centro negro. Le damos la forma circular. Ahora con mi pincel liner voy a sacar hacia afuera el color negro. Luego de eso voy a coger solamente, como decir, una linecita suavecito, muy suavecito, y lo voy a pasar al lado del pétalo. ¿Para qué? Para darle profundidad. Ok, ahora con mi liner, cogiendo más corto, este es de 5 mm a 90 grados, voy a untar mi pincel con el gel painting blanco para poder hacer los puntos súper pequeños. Esos punticos vamos a hacer uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo. No tiene que tener no tiene que ser lineal ni perfectos. Ahí está. Aparte quiero usar unos flakes para la decoración. Flakes aquí de este lado, solo para hacerlo parte de la decoración. Estos flakes que yo tengo vienen en gel. Es un gel que tiene flakes por dentro y hay que secar en lámpara. Ahora aplicamos nuestro top coat. Para que se vea la decoración mucho más bonito hay que colocar suficiente top. No en exceso, pero sí suficiente. Para que se vea ese blip. El blip es el reflejo de la lámpara en la uña. Para que se vea ese blip, volteamos nuestra uña. Y así obtenemos este hermoso resultado y nuestro famoso blip. Una vez esté seco el top, vamos a hacer unos detalles con gel painting blanco. Con la ayuda de nuestro liner vamos a realizar unas líneas súper delgadas alrededor de nuestros pétalos. Para darle más realismo a nuestra flor, vamos a hacer unas pequeñas líneas en el centro de cada pétalo. Esto nos ayuda a realzar nuestros pétalos y hacer nuestra flor más realista. En la parte de abajo, igualmente, lineecitas, lineecitas, lineecitas. Okay. Prácticamente no se ven, es la idea. Y mi pincel no está cargado. El mismo gel painting que puse en la línea es el mismo que estoy llevando hacia el centro de la flor para hacer unas pequeñas lineecitas. Eso es lo que hace darle más detalle a la flor. Luego que le dimos todos los detalles blancos que queremos, lo metemos a la lámpara. En esta versión de la flor trabajamos un degradado mucho más sutil, los colores se fusionan de manera uniforme sin que se perciban líneas marcadas, creando un efecto delicado. Ok, vamos con nuestra siguiente uñita. Vamos a utilizar los mismos colores, pero vamos a hacer una pequeña diferencia y una diferente técnica para que vean cómo se ve la diferencia en los trazos. Ahora vamos a trabajar con un trazo mucho más marcado como este. Trabajamos uno más difuminado, ahora vamos a trabajar uno un poco más marcado. Esmaltamos nuestra uña igualmente de blanco. Utilizamos top mate. Aplico mi top mate y llevo a lámpara. Mi paleta de colores aplico igualmente el amarillo, el rojo, el blanco y aquí abajo voy a mezclar rojo y amarillo para crear un color naranja. Y aquí ya tengo mis 4 colores: blanco, amarillo, rojo y el naranja que creamos. Ok, sobre mi uña ya que esmalté de blanco, luego esmalté con top mate. Ahora voy a colocar mi gel painting, primero rojo en esta ocasión. Primero voy a colocar el rojo y luego encima coloco el amarillo. Limpio mi pincel, coloco el paint amarillo.
En esta ocasión, para esta técnica no tengo que difuminar tanto los colores. Ok, lo dejo así. Limpio mi pincel y en esta ocasión lo que voy a hacer es utilizar una técnica parecida al One Stroke. Voy a colocar la mitad de amarillo y la mitad del color rojo en mi pincel. Así, coloco la mitad de amarillo y la mitad de rojo. Con esos dos colores voy a empezar a crear mi pétalo. Le doy la forma de S. Forma de S. Luego aquí lo que voy a colocar es un poco de naranja y la mitad un poco de rojo, que sea más naranja que rojo, para hacer el cuerpo de este pétalo. Ok, limpio mi pincel y degrado un poco aquí. Ok. Ahora voy a tomar la mitad con blanco y la otra mitad con el naranja. Aquí queden los dos colores. Okay. Voy a crear mi otro pétalo desde aquí abajo. Así. Luego voy subiendo y siempre voy haciendo la forma de S. Ahora voy a coger la mitad de rojo y la mitad de naranja y voy a cerrar el pétalo haciendo como la S al otro lado. Volteo mi pincel y cierro mi pétalo. Voy a pasarlo un poco en el medio. Ahora voy a colocar la mitad naranja y la mitad de blanco. Y voy a hacer un pétalo un poco más abajo. Y luego lo voy subiendo. Siempre haciendo la forma de S. Otro poco y degrado. Okay. Aquí quiero terminar esta flor, así que coloco más blanco, solo blanco. Comienzo desde más abajo y trazo. Okay. Esta es una técnica un poco más rápida que la otra que habíamos que hacerlo poco a poco. Que se vean con más trazo, colocamos más blanco, descargamos nuestro pincel que no tenga mucha carga de blanco y hacemos un poco más con el blanco. Y ahí se nota más el pétalo. Y descargamos la cantidad para que no sea mucho. Y pasamos. Bien, puedo hacer unos un poquito más abajo. Y ahí. Ok, aquí le colocamos el color negro en la parte del centro. Con nuestro pincel liner vamos a sacar unas líneas desde el centro de nuestra flor hacia nuestros pétalos, muy delgados. Cuando esté listo, catalizamos el lámpara por 30 segundos. Ahora con nuestro pincel liner a los 90 grados y nuestro gel painting blanco vamos a realizar unos puntos súper pequeños dentro de nuestra flor. Una vez seco, colocamos nuestro top coat para finalizar y volteamos nuestra uña para que se nivele ese top coat y podamos obtener nuestro blip. Esto nos indica que nuestra uña está correctamente nivelada.
Una vez sale de lámpara, nos ayudamos con nuestro gel painting blanco para colocarlo muy delgado alrededor de cada pétalo. Esto para darle más detalle y para que resalte más nuestra flor. Hacemos las divisiones de cada uno de los pétalos. Luego, con la misma carga que tiene el pincel, hacemos unas lineecitas dentro de cada pétalo. Y este sería el resultado de nuestra segunda uña. Aquí estamos utilizando la misma técnica wet on wet, pero con dos acabados diferentes. En esta uña trabajé un difuminado más suave, donde los colores se integran entre sí para lograr un efecto más delicado. En cambio, en esta otra mantuve un trazo más definido, con mayor intensidad y contraste, haciendo que cada pétalo resalte mucho más. La técnica es la misma, lo que cambia es la precisión del pincel, la cantidad de producto y el nivel de difuminado que queremos conseguir. También podemos dejarlo con un acabado mate. Aquí lo dejé con nuestro top coat y se ve nuestro blip, y aquí lo dejé con un acabado mate, pero encapsulé la flor con top coat. Pero por supuesto podemos dejarla toda de mate o con nuestro acabado brillante. Bueno, chicas, hemos llegado al final de esta capacitación y quiero agradecerles de corazón por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que todo lo que aprendieron hoy lo pongan en práctica y les sirva para seguir creciendo. Recuerden que esto no termina aquí. Si durante la práctica les surge alguna pregunta, no duden en contactarme, que yo con gusto las voy a ayudar. Las invito a seguirme en mis redes sociales, Lefran Physio Beauty, donde siempre comparto contenido educativo sobre técnicas, nail art y mucho más. Además, por allí siempre estaré anunciando mis próximas capacitaciones de estructura, de nail art, de poligel, acrílico y mucho más, tanto online como presencial, para que sigamos creciendo juntas. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima capacitación.